tardes, Katia. Para los que no te conocen, Katia Hueso es madre, bióloga, doctora en Sociedad y Cultura, ¿no? Vamos a hacer como un pequeño resumen. Además también fundadora de la primera escuela infantil moderna en la naturaleza en España. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por tenerme, gracias por recibirme en esta entrevista y sí, todo lo que has dicho es correcto y bueno, lo podremos elaborar un poquito en la medida que vosotros queráis. Una de las primeras preguntas que nos surge a nosotros es ¿por qué crees que hay tan pocas escuelas bosques aquí en España comparado con, ¿no?, con el centro de Europa? Bueno, yo creo que hay una serie de problemas que no es que estén encadenados, pero sí tienen un poco de relación entre sí. Por una parte, una cuestión administrativa, quiero decir, las escuelas en la naturaleza, escuelas bosque, como las queramos llamar, no están reconocidas como categoría. Es decir, que lo que sí está reconocido es una escuela infantil, una escuela de primaria, que tú luego pues tienes cierto margen, dependiendo de la comunidad autónoma donde estés, para salir más o menos al exterior, para salir más o menos al bosque, pero tiene que cumplir con todos los requisitos que tiene que tener una escuela infantil o una escuela primaria en la comunidad autónoma que sea, ¿no? Y esto dificulta un poco porque los requisitos son complejos, son... Bueno, hay por decirlo de manera muy simple, tienes unos requisitos administrativos para el currículum y otros para las instalaciones, la infraestructura. Y esto hace que se requiera mucho más de lo que en realidad necesita una escuela en la naturaleza, que lo que necesita es naturaleza. Y eso es costoso, además. Entonces hay pocas iniciativas que tengan la capacidad para sacar adelante una escuela en toda regla, que luego además no van a usar porque van a estar en la naturaleza, ¿no? Sería un poco absurdo, en cierto modo, ¿no? Es una pedagogía que tampoco está reconocida como tal, con lo cual la parte del currículum pues también habría que impartir clase, cuando en realidad es justo lo que defienden estas escuelas, es que no se imparte clase, sino que se adquieren los conocimientos de una forma más orgánica, más fluida, vamos a decir, que no es que no se adquieran, pero se adquieren de otra manera. Entonces, ahí ya tenemos dos dificultades importantes y las dos de tipo administrativo. Luego hay una cuestión cultural y es quizá que a las familias les cuesta quizá un poquito probar este sistema y luego meter a los niños acto seguido en una escuela clásica donde está todo el mundo sentado y se siguen clases, digamos, magistrales como hemos hecho toda la vida, ¿no? Hay una cuestión también de falta de formación y de recursos para los profesionales que quieran dedicarse a esto. No hay una titulación, por así decir, oficial para este tipo de acompañamiento, para este tipo de enseñanza. Y quizá otra cuestión ya de índole práctica, sobre todo, es la falta de continuidad. Es decir, que las pocas escuelas que existen son de escuelas, sobre todo de ámbito infantil, muy poquitas están empezando a animar a ir hacia primaria, de tal manera que, claro, la familia que quiere que su hijo o su hija esté en este modelo educativo va a pegar luego un salto tremendo a un sistema pues más, bueno, el que conocemos, ¿no? El habitual, el de las aulas y la clase magistral y tal. Y claro, esa discontinuidad no solo es en el método de enseñanza, sino también en el propio centro. Y si uno quiere un centro específico, ¿no?, que le guste por su metodología, por su forma de trabajar, pues lo normal es que meta a su hijo ya desde infantil para poder asegurarse la plaza, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de dificultades de tipo administrativo, de tipo logístico, de tipo pedagógico y de tipo profesional, cultural, incluso me aventuraría a decir, que dificultan la existencia de este tipo de escuelas en España. Yo también he escuchado hablar mucho sobre la pedagogía del riesgo, sí. Sí. Entonces aquí también me surge esta pregunta, porque en espacios estos que no está todo tan bien protegido y hay piedras y hay palos y hay baches, y bueno, puede ser que haya más riesgo. ¿Por qué crees que a las familias, a los papás y a las mamás nos da miedo que los niños se caigan? Sí, bueno, no sé, creo que hay una cuestión cultural aquí claramente, porque las madres mediterráneas, y eso abarca toda España, no solo el Mediterráneo, son muy protectoras, ¿no? O sea, tenemos ese instinto como más exacerbado de proteger a los niños, que no les pase nada malo, ¿no? Luego también quizá
esta maternidad cada vez más escasa, digamos, que tenemos en España al menos, y también en el entorno mediterráneo en general, hace que eso todavía se haga más extrema, ¿no? Esa sobreprotección que a veces tenemos sobre los niños, ¿no? Cada vez hay menos niños, familias más nucleares, y no sé si es por eso, pero tengo la sensación de que en otros países hay como una relajación un poquito más hacia que los niños aprendan a través de enfrentarse a riesgos y aprendiéndolos a manejar. Si dejamos eso, que se enfrenten a situaciones de riesgo controlado, por ejemplo, jugar con un palo, jugar con piedras, jugar en terreno irregular, esto hace que los niños poco a poco sepan a cuántos riesgos se pueden enfrentar y vayan cada vez ellos mismos regulando lo que yo llamo el termostato del riesgo, ¿no? Regulando hasta dónde pueden llegar cada vez un poquito más. ¿No? Si no les dejamos, si les sobreprotegemos y además somos de estas madres que leemos el futuro, que te vas a caer, ¿no? pues al final lo que estamos haciendo es más daño que beneficio, porque nunca va a tener el niño oportunidad de enfrentarse un poquito más cada vez a riesgos controlados. Y lo que va a pasar es que llegará un momento con la edad, no sé, quizá con la adolescencia o así, que se enfrente a riesgos menos controlados, ¿no? Que por lo menos los padres no podemos calibrar ni podemos ni siquiera conocer en algunos casos. Entonces, para mí es muy importante que los niños se enfrenten a riesgos cada vez un poquito más o un poquito mayores, pero siempre de una manera controlada, ¿no? De tal manera que sí, van expandiendo su zona de confort, pero nunca se van a salir de manera extrema de su zona de confort, de tal manera que entren en lo que yo llamaría ya una situación de peligro. El riesgo ya es descontrolado y entonces estamos hablando de peligro, ¿no? No sé, imaginemos pues es un árbol demasiado alto o unas rocas muy altas, ¿no? Que ya no podamos ni siquiera ayudarle, ¿no? Cuando tú hablas de una situación controlada, ¿qué papel, qué rol juega ahí el adulto? Uy, pues ese es complicado, ese rol, porque yo por resumir suelo decir que el rol del acompañante es el de intervenir, pero sin interferir. Es decir, está ahí para generar lo que yo llamo un ambiente, es decir, un espacio, es un espacio físico delimitado, ¿no? Por las 3 dimensiones, ¿no? El alto, el largo y ancho, ¿no? Pero lo que cambia definitivamente cómo se usa ese espacio y qué sensaciones produce ese espacio es el ambiente. Es un poco pues las sensaciones que transmite, en este caso que controla por lo menos el adulto, ¿no? El adulto es el que va a generar un ambiente de seguridad, de afecto, de alegría, de tranquilidad, que es el que va a hacer que los niños puedan explorar con más o menos confianza un lugar, ¿no? Si el adulto está, pues eso, que te vas a caer y está con ese ansia de, ay, Dios mío, aquí va a pasar algo, pues acaba pasando, porque se contagia un poco esa ansiedad, ¿no? Si el adulto está confiado y conoce a los niños con los que está, conoce sus capacidades, pues va a transmitir confianza, ¿no? Va a saber que este niño va a ser capaz de llegar hasta aquí, el otro va a ser capaz de llegar hasta allí, y va a transmitir eso con seguridad y con afecto hacia esos propios niños, que van a sentirse cómodos haciendo eso que hacen, ¿no? Y por lo tanto, la intervención es una intervención que, vista desde fuera, parece que no está sucediendo nada, que no está haciendo nada el adulto, ¿no? El adulto está un paso atrás, un poco Montessori, ¿no? Un pasito atrás, observando, pero sabe perfectamente la distancia a la que se tiene que posicionar, ¿no? Sabe que si se coloca más cerca está interfiriendo, si se coloca más lejos pierde el control de la situación, ¿no? Entonces el adulto está un poco ahí para apoyar, aunque solo sea con su presencia, ni siquiera con la palabra o con el gesto, sino solo con la presencia, aquello que está haciendo el niño. Pero creo que es como difícil encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí. Porque tenemos pocos referentes en este sentido. Es que además es un punto que solo adquieres con la práctica, y con la práctica con el grupo con el que estás. Exacto. Es decir, tú no puedes trasladar esa receta a otro grupo o a otra persona, a otro adulto, ¿no? Sino que cada adulto tiene que fabricar, entre comillas, esa manera de estar con las personas con las que habitualmente está. Entonces, esa base de práctica, de observar, de hablar mucho con los compañeros, yo creo que es muy importante la mirada
recíproca, ¿no? Entre las personas que están acompañando, el calibrar un poquito con los compañeros, con las compañeras. Oye, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Cómo has visto esto que ha pasado? ¿Cómo habrías hecho tú? Entonces vas ahí todo el rato calibrando. Claro. Y poco a poco vas construyendo una sensibilidad que de otra manera no podrías. O sea, no hay una receta, ni hay un manual, ni hay un libro de texto que te diga cómo hacerlo. Es algo que tienes que ir experimentando. Y cualquier madre yo creo que también me entenderá, ¿no? Porque es lo mismo que hace uno con sus hijos. O sea, un día tienes a los niños más movidos, otro día los tienes más tranquilos, pues la distancia va a ser distinta, ¿no? Y esto es la práctica, no hay otra manera. Sí. ¿Qué aconsejarías a las familias para la crianza de sus hijos? Bueno, aquí... Tela marinera, no sé yo si debo meterme si te pidieran ahí. consejo, Aquí si te pidieran consejo, si no te piden ya sabemos que nada, pero si te pidieran consejo, ¿qué le aconsejarías? Bueno, en general yo diría que observen y escuchen, ¿no? A sus hijos, que les vean como a otra persona, porque a veces la palabra mi hijo o mi hija tiene una carga de, ¿cómo diría yo?, de querer ser como eres tú, ¿no? O sea, de que tú quieras que tu hijo sea como eres tú. Y creo que es muy importante el saber ver a nuestros hijos, hijas, como otras personas, como personas reales y enteras que son, ¿no? No son pequeñas y por tanto hay que acompañarlas y ayudarlas, pero no son personas por hacer. Entonces yo creo que ahí está la base de todo el respeto, del acompañamiento, de la escucha, de la observación, de la interpretación. Y creo que a veces nos falla un poco eso, ¿no? Queremos como que sean a nuestra imagen y semejanza y no tiene por qué ser así. Puede serlo, pero no tiene por qué. Entonces yo creo que tenemos que aprender primero a saber aceptar que nuestros hijos son personas hechas y derechas, solo que de un tamaño a lo mejor un poco más pequeño y que requieren a lo mejor cierta ayuda hasta que ya vayan alcanzando la independencia, pero no dejan de ser ellos o ellas, ¿no? Y eso creo que es la base del respeto, del acompañamiento, de cómo queremos estar con ellos. Yo diría eso, escucha y observación. Qué bonito, sí. En las últimas jornadas que hicimos, que vinieron muchos profesionales de la educación, nos pedían que para las próximas jornadas hubiera algunos aspectos o algunos talleres más prácticos, cositas que se pudieran llevar a casa. ¿Tú nos puedes dar así una pincelada de lo que ellos podrían encontrar en estas jornadas? Sí, bueno, sin haberlas preparado aún al detalle, pero sí que me gusta precisamente combinar reflexiones con acciones, ¿no? Todo aquello que reflexionamos que luego tenga una traducción en el terreno, ¿no? Que podamos ponerlo en práctica. Y es más, a veces lo hago al revés, o sea, hacemos una pequeña actividad, un pequeño ejercicio y a partir de ahí surge la reflexión, porque lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos sentido dentro y surge de forma espontánea en el grupo. Y de hecho luego el grupo se alimenta entre sí, o sea, yo lo único que hago es facilitar que se dé un proceso de experimentación primero y luego reflexión, ¿no? De extrapolación, si se quiere, de aquello que hemos vivido juntos y que compartimos después con la palabra, de alguna manera. Entonces, mi idea es hacer unas actividades que van a ir intercalando reflexión y acción, ¿no? A veces en ese orden, a veces en el orden contrario, pero va a estar todo como muy intercalado, aunque solo sea por una tontería, es que estamos en fin de semana y la gente, pues, oye, también quiere hacer algo en plan relajado y no muy sesudo, ¿no? Yeah. Queremos disfrutar y bueno, yo creo que también aprender los unos de los otros, de lo que hacemos, de lo que vivimos y sobre todo muy sencillo, muy de andar por casa, no requiere grandes recursos ni grandes, en absoluto va a requerir materiales que no podamos encontrar por ahí, por el campo y todo muy de andar por casa con las manos en los bolsillos, como quien quiere decir, ¿no? Pues eso te iba a preguntar. Y para los que no han venido el año pasado y este año se están apuntando y quieren venir, pero resulta que su cole es un cole estándar, ¿no? En el que hay campo de básquet y de fútbol y un poquito de arena en el Zorral. Estos recursos o esto que aprendamos aquí o que vivamos en estas jornadas, ¿podría ser aplicable al día a día en un aula o en el patio, ¿no? En el cole? Sí, lo que pasa es que ya no suelo dar recetas
digamos, prefabricadas, no sé cómo decir, ¿no? Sino que yo lo que hago es simplemente, a través de la acción, surgen esas reflexiones y esas miradas diferentes a cómo podemos estar con los niños, qué podemos hacer en conexión con la naturaleza. Y ni siquiera me suelo dirigir a un grupo de edad concreto, sino que cada uno luego lo puede calibrar a la edad que necesita, al lugar en el que está, al clima en el que está, porque lo mismo estamos aquí en Tarragona que podemos estar, no sé, en Galicia o en Andalucía o en Canarias, ¿no? Entonces cada cual va a tener circunstancias diferentes, ¿no? Un grupo diferente, compañeros de trabajo diferentes que se lo van a tomar de una manera o de otra. Entonces, en principio, todo lo que propongo, con los necesarios ajustes que cada uno tendrá que hacer, es válido, o sea, se podrá adaptar sin mucho problema a las circunstancias de cada cual. Muchas gracias, Katia, por este momentito. Ha sido un placer hablar contigo. Y nada, tengo muchas ganas, todo el equipo de la Ginesta tiene muchas ganas de verte el 20 de abril y con mucha expectativa también. Bueno, espero que esté a la altura. Muchísimas gracias por la entrevista y que esto pues también haya solventado posibles dudas que tenga alguien que esté todavía pensando si quiere venir o no, y espero que vengan y que disfruten tanto como lo hago yo cuando voy a estas cosas. Muy bien, pues nos vemos entonces. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós.